Libro de Juan, capítulo 20, versículo 22. No sé cuántos prestaron atención a esta lectura. Léalo otra vez y no sé si le nace alguna pregunta en esta lectura. Juan, capítulo 20, versículo 22. No sé si le nace alguna pregunta. Si no le nace alguna pregunta, quiere decir que todo está claro, todo entiende, no necesita preguntar al Espíritu Santo. Porque dice la palabra del Señor, el que le falte sabiduría, pídala. Amén. Si te falta, si ya la tienes entendido, ya. Amén. ¿Acabaron de leer? Amén. Amén. Todo está claro. ¿Ah? Todo está claro, todo está entendido. Gloria sea al Señor. Bien por ustedes, porque yo sí entendí esto muy tarde. Se me fue difícil, complicado este versículo entender. Pero gloria por ustedes que lo han entendido. Vaya, yo he estado entonces atrasadísimo. Sí. ¿Quién más lo tiene claro? Bien. ¿Quién más? Me uno, porque yo este versículo no lo entendí. ¿Cómo? Tiene que explicar. Pero al que no lo entiende, al que ya entiende, ya para qué. Yo sí, yo, pero no todo. Usted sabe que hay cosas que uno lo entiende de ir más rápido, otros después, no se les revela en el tiempo. Por eso pregunto, porque no todos están a mi nivel, ¿no? De pronto en este versículo hay uno que ya Dios se los reveló primero y le hizo entender. Y yo, no, o sea, eso hay que entenderlo. No crean, porque si yo soy pastor, yo estoy más adelante de ustedes en algo. Ustedes de pronto primero pueden entender algo y yo después, porque así es Dios. Si Dios es soberano. Amén. Y pregunto con humildad, porque sé que otros pueden haberlo entendido más rápido. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. ¿Entendido? ¿Ya había pasado el Pentecostés? Pero ya recibieron ahí. Alguien que me explique. ¿Cómo recibieron? Los que ya saben. ¿Cómo recibieron ahí si el Pentecostés todavía no venía, pero ya habían recibido? ¿Quién me puede explicar eso de lo que saben? Mi hermano. ¿Cómo recibieron? Esa era la promesa, o sea, La promesa. el soplo tiene que ser vida. Ahí dijo sopló. ¿Y recibieron? Recibieron el Espíritu Santo. Recibieron. Yo digo, ¿cómo pasó eso? Si recién el Pentecostés recibieron, ¿cómo ya ellos recibieron antes del Pentecostés y el Pentecostés recibieron otra vez? ¿Cómo es eso? No puede haber, nunca, dos veces no puede haber. ¿Cómo? Ya ese es creer de lo que iban a recibir. O sea que no recibieron en ese momento. ¿Cómo? Sí. Por eso, recibieron en ese momento y en el Pentecostés recibieron otra vez. No. Entonces, ¿qué pasó? Ahí recibieron los que estaban presentes esperando. Yo no creo, recibieron todos. 120. Como 120, todos recibieron, hasta los discípulos que estaban ahí recibieron en el Pentecostés, recibieron. En esa época, los discípulos recibían el Espíritu Santo en forma temporal. No creo que la tenían, porque si no, no lo hubiera dejado en los hechos. No, cuando estaban en el tiempo de los profetas y todo, porque estaba Jesucristo con ellos. Pero ellos ya estaban con Jesucristo. Claro, dice. No estaban en el tiempo de los profetas. Dice, y habiendo dicho esto, sopló y le dijo: recibir el Espíritu Santo a los discípulos. A los discípulos. Ya recibieron, entonces en ese momento. Aquí dice. Ahí dice. No No miente. Y en el Pentecostés, ¿qué recibieron entonces si ya tenían el Espíritu Santo? ¿Qué recibieron en el Pentecostés? La manifestación. ¿Qué manifestación? Ahí no, el Espíritu Santo fue en el Pentecostés. Fue el Espíritu Santo que recibieron en Pentecostés, no solo manifestación, fue el Espíritu Santo. No solo fue el Espíritu Santo que recibieron en Pentecostés.
¿sí? No solo manifestación, fue el Espíritu. Tengan claro, el Espíritu recibieron, porque fue la promesa. En Pentecostés fue la promesa para todos. Pero eso, hay que dar una razón. Y por eso pregunto, para que haya sentido. No, porque si usted me dice, no, es que recibieron ahí y recibieron acá otra vez, 2 veces. No, explíqueme bien. ¿Cómo? Por eso digo, ¿cuándo lo recibieron? ¿En el momento que Jesús le sopló o en el Pentecostés? ¿Cuál de las dos recibieron? Entonces, ¿en Pentecostés qué recibieron? No, mi hermano, tiene sentido. No se puede explicar así, si no hay razón. No, sí estoy bien, sino que quiero hacer ver que cuando yo digo que entiendo algo, tengo que estar claro. Pero no puedo decir y envolver, sino que dar una razón, o si no, no. ¿Por qué hago esto? Porque tenemos que todos ser serios con la palabra de Dios. Es muy delicado. Es muy delicado. ¿Sí? Esto no es una lectura y yo entiendo aquí, pero entiendo allá y le doy vuelta y eso es lo que creo. Porque cuando ya pongo lo que creo, se dañó la palabra, porque es lo que creo, más no por lo que. Entonces, ¿qué prefiero yo? Mejor decir, no entiendo o no sé. Porque si no sé cómo explicarlo, no sé nada. Cuando usted sabe cómo explicarlo, porque entiende, sabe y todo eso. Hago eso para que todos tengamos ese temor. Porque hay cosas muy complicadas de explicar. Y Pablo, ¿qué dijo muchas veces? Él no se dio vuelta, no entiendo. Lo entenderé después. ¿Dijo o no dijo Pablo? ¿Quién sabe eso? No sabía, ¿verdad? Cosas que él no entendía, él lo dijo, lo entenderé cuando ya esté con él, porque hay cosas que no se entienden. Y él no explicaba lo que no entendía. Él prefería quedarse callado. Lo entenderemos después, dice. ¿Por qué? Porque en Deuteronomio sí lo dice, hay cosas que no son reveladas. Amén. Y las que son para nosotros, está clarito ahí. Las que no le dé vuelta, mi hermano. Amén. Son cosas muy... Y esto es una de esas. Una de esas, mi hermano. Y muchas veces hemos leído y seguimos, pero no nos centramos en cómo es eso. Que ya recibieron acá, pero en Pentecostés recibieron. No, solo recibieron los otros y los discípulos no. Hubiera dicho Jesús, ustedes ya pueden ir a predicar, porque ya recibieron. No dice eso, no se muevan de aquí. Quiere decir, entiende, todavía les falta recibir el poder. Luego que reciban, mientras tanto manténganse. Por eso estamos aquí. ¿Sí está claro, no? ¿Verdad? Entonces ya me está metiendo, desde ahí ya me está diciendo, no, pues entonces no es que uno tenía los discípulos y los otros no. Ni uno de ellos lo tenía. Para que le haya dicho el Señor, quédense aquí hasta que reciban. Y una vez que reciban, salgan. Entonces de ahí ellos, los discípulos, no podían salir porque estaban claros que no. ¿Entendimos, mis hermanos? Amén. Amén. ¿Hasta ahí? Sí. La carita que dio por... Y ya hemos leído el libro de Juan 1, 2 veces, le hemos dado vuelta y cuando nos preguntábamos eso, ¿verdad? Son cositas que pasan del año. Y mira estas alturas, ya no vamos con Cristo y nunca nos hemos preguntado, ¿cómo eso que aquí recibieron si la promesa era después? ¿Cómo era? Gloria sea al Señor. Tal que espera que le diga, ahí se lo dejo. Gloria sea al Señor. Amén. Esa y otro versículo más. Esta me tocó bien dura la palabra.
hacer entender, que casi no se le da el sentido, tiene muchas interpretaciones. Lo que pasa, mis hermanos, que es verdad, lo hice con la intención, lo que hice ahorita lo hice con intención, porque este versículo tiene muchas interpretaciones, muchas. Entre nosotros, pastores, evangelistas, no todos tienen un solo entender de esto. Hay muchas interpretaciones de esto, y una de esas es esa: ya ahí recibieron y luego recibieron otra vez, dicen algunos, no, que ahí recibieron, pero otros, porque no le encuentran el sentido mucho. Y es comprensible que haya muchas interpretaciones de esta y otro versículo más que vamos a verlo, y por eso les pido total atención. Bien, esto de aquí, mis hermanos, es lo que entendemos, porque para poder entender esto hay que irse a los manuscritos griegos y hebreos para ver qué soplo, en qué momento usaron esto para darle sentido, si es soplo de vida, qué es esto, según el término que usaron ahí. Nosotros vemos en español vemos una palabra, pero en el griego esa palabra significa otra cosa de soplo o otra cosa de Espíritu Santo, lo que sea, ¿no? Por eso sí es necesario ver con qué palabra usó Jesús. Pero la palabra que usó Jesús ahí es la palabra que se usa para lo que dice en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 7. Génesis 2:7, que cómo empezó, cómo empieza una nueva vida. Lo que Jesús, quiero que me presten atención, lo que Jesús hizo ahí con ellos es hacerles entender que para ellos funcionar en el reino de Dios como sus discípulos, primero tenían que tener vida. Les doy acá y ya lo desglosamos. ¿Qué es lo que vamos a ver, mis hermanos? Quiero que anoten ahí para que ustedes sepan. El renacimiento espiritual de los discípulos, eso vamos a ver. El renacimiento espiritual de los discípulos. Una vez entendiendo eso, ya podemos entender qué es lo que hizo Jesús cuando le dijo recibir el Espíritu Santo. Eso pasó solo con los discípulos, así de la forma que empezó con ellos, como vamos a ver, solo con ellos. Y ahí en adelante todo ese proceso que los discípulos hicieron lo pasamos nosotros, pero no en dos fases, sino en una fase en el instante. Vida, que fue el aliento, y una vez que tienes vida, ahí recibes el poder. Entonces lo que Dios le dio a ellos como renacimiento es hacerles ver: ustedes para recibir el Espíritu Santo primero tienen que tener vida, porque el Espíritu Santo no viene en un cuerpo o en un alma muerta. El Espíritu Santo viene, como vamos a decir, Dios no pone vino en qué cosa, en odres viejos. Eso es, Dios no pone vino, que viene a ser el Espíritu Santo. Creo que ya, no sé qué domingo fue que hablé de esto. Ya, el vino representaría, como decir, el Espíritu Santo, pero ¿en qué recipiente lo hizo? Nuevo. Exacto. Es la representación para que se pueda entender desde Pentecostés en adelante cómo trabaja el renacimiento de cada uno de nosotros. Primero vida, ahora sí, llenura, el poder. Eso hizo en esa fase, lo hizo con los discípulos. Por eso estoy diciendo el renacimiento de los discípulos, que no sucede
en esa fase distante con nosotros. Con nosotros pasa en el mismo día. Lo de ellos que pasó en un tiempo, en dos tiempos separados, con nosotros pasa en el mismo exacto. ¿Me entendieron? Entonces, ¿qué hizo? Para que me puedan entender, lo que hizo Jesús es lo que hizo Dios cuando dio aliento de vida. Ese proceso fue que hizo Jesús. Entiéndame, ya más abajo vamos a entender mejor. De pronto ahorita lo que estoy haciendo es encasillando las cosas para que cuando usted se dé cuenta, ya sé que si no entiende ahorita, no se preocupe. No se preocupe. Lo importante es que tenga las partes y después ya está el rompecabezas armado. Bien. Génesis 2:7. ¿Lo leyeron? ¿Lo leyeron? Ya le dije en la Génesis 2:7. No, yo lo dije. Ya lo dije. Lo dije para que ya lo tengan ahí y ustedes puedan leer. Ese fue el inicio. Para que entiendan lo que hizo Jesús, que es el mismo Dios que dio ese aliento. Eso hizo Jesús, porque Él lo que hizo fue recordar lo que hizo al principio de la creación, que fue Jesús, que estuvo desde el principio de la creación. Lo mismo espiritualmente le dijo lo hizo con los discípulos. Van a renacer o nacer de nuevo. Y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Amén. ¿Qué hizo Cristo? Hacer ese papel del postrer Adán, del antiguo Adán, ahora dar a este postrero. Lo hizo Dios. Ahora yo les doy aliento de vida. Ustedes fueron naturalmente, fallaron. Ahora espiritualmente es aliento de vida que les voy a dar. Vámonos ahora a Juan 3:5. Juan 3:5. Con esto, mis hermanos, con esto debemos entender para todos que no basta solo con venir a la iglesia, sentarme en la iglesia, leer la Biblia, escuchar la palabra, salir y ir y venir y tener una religión o estar en una religión. No basta. Este es el mensaje que le está diciendo: tienes que nacer, porque de nada sirve que tú estés en la iglesia si no has nacido. Es necesario nacer. Es lo que quiso decir los discípulos. Si ustedes no nacen, no sirve de nada todo lo que van a hacer de ahí en adelante. No pueden ni recibir el Espíritu Santo. Y muchos que vienen y tienen una vida religiosa creen tener el Espíritu Santo y nunca lo van a tener si no nacen primero de nuevo. El Espíritu Santo no viene en una persona si no ha nacido de nuevo. Esas dos fases suceden en el mismo tiempo. Señor, acepto, nací de nuevo. ¿Qué pasa en ese momento? ¿Me escuchó? ¿Nací de nuevo en el momento que recibo a Cristo? Sí. Es el segundo. Pero me falta algo. El Espíritu Santo. Y ahí ya viene porque ya nació. Venga, no viene el Espíritu Santo antes, sino después. Gloria a Dios. Amén. Acá estamos. Juan 3:5, ¿qué le dijo? Respondió Jesús: De cierto te digo, que el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Gloria sea al Señor. El que no naciere de agua y qué cosa. Si se dan cuenta, del Espíritu, o sea que son dos, o sea, no es que son dos, sino que son dos manifestaciones en el nacimiento, en un nacimiento. Porque tú no puedes nacer, pero necesitas el Espíritu. No puedes tener el Espíritu si no has nacido. Eso es lo que hizo Jesús con los discípulos en ese momento.
Esa es la explicación. Primero, mostrarles, hacerles ver que han nacido de nuevo. Ahora van a recibir, ¿qué cosa? El Espíritu Santo, que fue el soplo de vida que recibieron. Fue el soplo de vida. Ahora reciben el Espíritu Santo que ya les va a guiar a ese recipiente que no tienen. Amén. Bien, entonces, miren estas dos cosas que dice: que no naciere de agua y el Espíritu. Del Espíritu ya sabemos, ¿verdad? ¿Cuál es el Espíritu? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. No naciera el Espíritu Santo, ¿no lo tiene? No. Y antes del Espíritu Santo, ¿quién tiene que haber nacido? ¿Qué necesita antes del Espíritu Santo? Según el versículo. El agua. ¿Qué quiere decir esto? Agua y espíritu. ¿Quién sabe de esto? Si no naciera del agua y del espíritu. Este otro versículo más que tiene muchas interpretaciones bíblicas. Muchas. Y pocos se preguntan. ¿Quién sabe? A ver, ¿usted sabe? No, digo yo. Por eso. Estoy meditando. Está meditando. El agua y la palabra. Usted dice que el agua es la palabra. Si no naciera de la palabra primero. De la palabra y después de la palabra. ¿Cómo? Cuando es bautizado. Oh, exacto. Pero el agua, ¿qué quiere decir? La palabra dice mi hermano. Si no naciera de la palabra y del Espíritu. ¿Cómo? No, es cierto, no son dos. Ya el Espíritu Santo es después. Por eso dice y el Espíritu Santo. No dice o el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en la otra fase. Son dos fases. El Espíritu Santo entra en la segunda fase. El nacimiento, por eso le estoy diciendo, en el nacimiento, en el renacimiento de los discípulos, la segunda fase, que es la del Espíritu Santo, lo recibieron cuando? En el día del Pentecostés. Primero recibieron vida, un nuevo nacimiento, como decir recibir a Cristo. Eso quiere decir como decir recién recibieron a Cristo. Y ahora van a recibir el Espíritu Santo. Y eso es lo que le digo. El que no naciere de agua primero y del Espíritu Santo. Entonces el agua, ¿quién fue que me dijo? Usted me dijo que el agua que bautizo. El bautizo de ¿Cuál? ¿Cuál es ese? Cuando somos bautizados. No, pero el bautizo cuando eso es después. No, eso es el bautizo después. Esto estamos hablando de primero el agua y luego el espíritu. Agua y espíritu, que es al mismo tiempo. Y usted cuando se bautiza en agua, eso es después. Eso es después que se El bautiza. agua. Vamos, aquí estoy porque hago de esta manera porque así estos versículos que son controversiales no se va a olvidar si se lo estudia así. Pero si yo lo predico, bla, 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 usted haya amén, amén, y hasta se olvidó. Por eso hago esto, porque usted comienza a pensar. Y de lo que peor es a pensar, usted dice una cosa que no es o sí es, entonces le va a ayudar a que ya quede marcada esta verdad que es complicadita. Por eso lo hago así. Para que no lo desvíen usted o usted se desvíe. Vale, y se El agua, estábamos viendo que el agua es la vida. claro, el agua es la vida. Pero Y por ahí por el ¿cómo es esa agua vida? ¿Cómo llega esa agua vida? cuando recibimos a Cristo. O Ya. sea, ya somos nuevas criaturas. Ya, bien. Como no veo atrás nadie que esté también, solo por acá, nomás. El resto está ahí. El agua es lo que dijo mi hermana. El agua es lo que dijo mi hermana, es la palabra. Primero la palabra. ¿Cómo vas a recibir el Espíritu Santo si primero no? La palabra. La palabra es la vida. La palabra es la que te liberta. La palabra es la que te hace entender. Y tú por la palabra, amén. Ahora sí. No puedes recibir el Espíritu Santo si primero no entiendes la palabra, si primero no aceptas la palabra, si primero no... Porque dice que la fe viene por qué cosa. ¿Y el oír qué cosa? ¿Me escucharon?
No viene la fe sin antes, primero. No viene el Espíritu si primero no. Tienes la palabra. No puedes nacer sin la palabra. Y muchos que están caminando no han recibido a Cristo por la palabra, sino que muchos han recibido a Cristo por miedo, por conveniencia, por todo eso aquí, no han nacido de nuevo. Ni uno de ellos han nacido de nuevo. Todo aquel que no nace del agua primero, o sea, la palabra la hayas entendido, te haya limpiado y diga, a ver, ahora sí ya está limpio, esa vasija entra, le dice el Espíritu Santo. El agua limpia, dime. Los discípulos habían recibido la palabra. Por eso les dio Dios, y ahora sí, el aliento. Pero no, es que estaba Cristo. Cuando estaba Cristo, ellos no. Sí, lo que pasa es que cuando estaba Cristo, ellos no podían, ni ayunaban ni nada de eso. O sea, con ellos fue algo muy diferente. O sea, muy diferente. No se puede igualar los discípulos con nosotros. Los discípulos hicieron todo por fase, para que se pueda entender lo que nosotros en el momento. Dijo Jesús, cuando yo me vaya, ¿qué cosa? Va a cambiar las cosas. Ahí van a entender. Cuando yo me vaya, van a ayunar. Porque mientras estaba Jesús, estaba la palabra con Jesús. Ellos lo único que hacían es escuchar, nada más. Y Jesús era todo. Les daba poder. Porque estaban todavía en el tiempo de la ley. Les quitaba, les daba, qué sé yo. O sea, estaban cumpliendo la ley. Todo eso era Jesús cumpliendo la ley. Ni uno de ellos podía cumplir todavía lo que ahora es la gracia, porque todavía no moría Jesús. Entonces no podían los discípulos tener ese proceso. Cuando ya se fue Jesús, los discípulos comenzaron a hacer ya las actividades por medio del Espíritu Santo. Sí. Sí, es que, miren, estos versículos nos hacen entender que por ello fue fases. Y eso confunde. Pero estudiando ya nos damos cuenta que Jesús lo hizo con fases para que entendamos en este tiempo que todas esas fases que pasaron los discípulos es lo que nosotros ahora pasamos esa fase, pero mira, en el instante. ¿Cómo? Exacto, recién empezaron. Yo dije, el soplo es vida. Sí, eso sí me dijiste, pero me dijiste que recibieron ahí ya la promesa. Eso me dijiste. Por eso estoy corrigiendo que eso no es así. Ya, sí dijiste eso. Hasta ahí está bien, pero cuando ya dijiste que recibieron ahí el Espíritu Santo, la promesa, dije, no. Ahí dice que recibieron el Espíritu Santo. Sí, pero por eso estoy explicando por qué lo dijo así, en el término. Por eso estoy tratando de que no se encierren, sino que me entiendan qué recibieron en ese momento. Vida, solo vida, porque el Espíritu Santo dice, pero es vida. Pero la llenura del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo y el poder no lo recibieron ahí. No lo recibieron recién en Pentecostés. Acá, ya, eso quería que no se vaya a confundir. Porque si no, se va a entender como que recibieron dos veces. No, es que hay que explicar. Si lo dejo así, sí se confunde, mi hermano. Por eso lo explico, porque se va a confundir si lo dejo así. Sí, no está muy explicado. Pregunto ahí que acaba de decir. Amén. O sea, mientras estaba Jesús, en ese momento fue que les dio la vida. ¿Ya? Y cuando ellos los mandaban a algún lugar, ahí les daba el poder. Ahí les daba poder, porque estaban con él. Autoridad. El Espíritu Santo no lo tenía. Exacto, autoridad. El Espíritu Santo viene cuando ya es parte de Pentecostés, ahí es cuando ya lo tenemos instantáneo. Ahí ¿Está recibe. Cristo? ¿Cómo? En el Pentecostés recibieron todos, la llenura del Y ahí Espíritu viene para Santo. todos nosotros las cosas en una sola. No, y ahí todo para todos, sí, claro. Esa es mi duda. Entonces Adán recibió todo. Adán, ¿cuál Adán? No. Porque recibió el soplo de vida. El primer Adán. Sí, pero no el Espíritu Santo, sino soplo de vida, nada más. Soplo de vida. ¿Y cómo? Que es el Espíritu propio. El Espíritu, todos tenemos Espíritu. Todos tenemos Espíritu. Todos Adán tenemos. no tenía el Espíritu Santo. No.
Nadie tenía el Espíritu Santo en el tiempo de antes que venga Jesús. Solo cuando Él quería dárselo a quien Él quería dárselo, nada más. Entraba y salía momentáneamente, no como en este tiempo ya queda perennemente. Hay mucha diferencia entre ese tiempo con este. El Espíritu Santo, Señor. Nunca, no vas a encontrar en la Biblia, la promesa recién empezó después. ¿En qué te estás confundiendo? No me confundo, sino que pareciera que Adán había sido el tabernáculo de Dios depositaba. Ahí sí no te puedo yo eso, porque no dice en la Biblia eso. O sea, no te puedo. Ahí ya sería la especulación propia mía, y ahí yo no me meto. Solo digo lo que está escrito. Si no dice eso, no me comprometo. Pero si tú dices eso, pues no dice eso, mejor no nos metamos ahí. Yo no me meto en eso. No me meto porque no dice eso y no es así, ¿no? Solo la presencia de Dios era suficiente. Cuando está la presencia de Dios, ahí no necesitas Espíritu Santo, no necesitas nada, porque la presencia de Dios es todo. Eso es lo que hizo Jesús cuando Él vino. No necesitan ustedes tener la llenura porque estoy yo. Mientras está Jesús, no necesita a nadie, porque ya está Jesús ahí, nadie necesita. En el tiempo de Adán, no necesitaban el Espíritu Santo porque estaba la presencia de Dios mismo. ¿Para qué necesitas el Espíritu Santo? Si estoy yo, no, o sea, es más. O sea, para que se pueda entender esa parte, ¿ok? Y por eso que Jesús lo dijo, mientras esté yo, eso se tiene que entender. Es lo mismo en el futuro, cuando ya vivamos por la eternidad con Cristo, ¿vamos a tener el Espíritu Santo? No. ¿Por qué? Porque dice que la presencia de Dios ya no vamos a necesitar ni luz ni nada, porque Dios va a hacer todo. Dios es el templo, no se va a necesitar ni templo, porque Dios es el templo, Dios es la luz. Dios no necesita, mientras tengas a Dios, no necesitas tener tú, porque ya lo tienes. ¿Podemos entender? Por eso con Jesús no tenían el Espíritu Santo porque estaba yo. Pero dice, cuando yo me vaya, están claritas las palabras, cuando yo me vaya, vendrá el otro consolador recién. Mientras Él no se vaya, no podía. O sea, para que no se vayan a confundir en ese versículo. Porque Dios no se naturaliza, le damos sentido. ¿Ok? Nunca, es más bien la vida, para que simbólicamente, para que podamos entender. Es el proceso de nosotros. Primero nos da vida y luego recibimos. Primero nos limpia, que es el agua, la palabra, y luego, entonces son dos acciones: limpieza y espíritu, que es el agua. Tienes que lavarte primero para poderte poner la ropa limpia, porque como así sucio te vas a vestir. ¿O no es así? Te me vayas para que te pongas esa ropa limpia, bonita, porque la vas a ensuciar, pues váyate primero. Ahora sí, vístete. Échate perfume. ¿Alguien tiene dudas hasta ahí? No está claro. Amén, estoy de acuerdo. Gloria sea al Señor. Pastor, Amén. una pregunta. Por eso es que usted cuando nos habla del bautizo, nos dice que ahí cuando somos lavados, porque el agua es que nos lava. Cuando nos enseñó, por eso usted siempre nos dice que la palabra bautizo es ser lavado. El lavado. Y acá también usted nos enseñó, pastor, que cuando los discípulos, cuando Jesús se fue, le dijo que iban a recibir el poder del Espíritu Santo. Y ahí comenzó la iglesia de Jesucristo aquí en la tierra. Amén. Porque Él les enseñó la palabra, pero ellos no entendían. Y cuando fueron llenos llenos del Espíritu Santo, entendieron todas las enseñanzas que Jesús les había enseñado. Y ahí comenzó la iglesia de Jesucristo aquí en la tierra hasta ahora. Amén. Eso lo enseñó. Gloria sea al Señor. Amén. Entonces, los discípulos, no sé, no si se me ha pasado por alto, pero cuando estaba Jesús, ni uno hizo, por decir, la promesa de fe, ¿no?
y recibo a Cristo, ni uno de los discípulos, ¿verdad? Ni uno, no hubo eso, no hubo eso. Por eso que ese proceso que hizo Jesús es como la representación de lo que ahora sí, ya recibieron. Amén. Por eso dice, de ahí en adelante de mi muerte, todos tienen que primero recibir y confesar con su boca que yo sé, recibe al Hijo de Dios y ahora sí al Espíritu Santo. Ese es el proceso. Medio confundido, pero yo sé que ustedes ya tienen la sabiduría de Dios y me entendieron, ¿verdad? Ya. No se vayan a olvidar de esto, porque en verdad esto no se puede explicar así nomás. Esto no se entiende, ¿verdad, mi hermano? Esto es de disputa, de riesgo y de tira y jala. Pero aquí el Espíritu Santo quiere que hoy ustedes sepan esto. Por eso que muchas veces han leído y se han ido de largo, ni siquiera le han llamado la atención. ¿Cómo es eso? Nadie veo, porque si no ya me hubieran preguntado, ¿por aquí la entiendo? La han leído porque no era el tiempo de Dios. Amén. Según Corintios 5:17. 5:17. Todos sabemos esto, sino que para reforzar lo que Jesús hizo, ¿verdad? ¿Cómo? Gloria a Dios. Así es. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ya ahí viene, ¿no? El hombre no puede regenerarse a sí mismo. El hombre no puede regenerarse a sí mismo. El Espíritu Santo comienza a hacer esa obra de regeneración, pero ya de algo que está listo para ser trabajado. Creo que explicaba en un martes, es como en las calles, usted quiere asfaltar o quiere arreglar la calle, ¿qué hace? Destruye. Destruyen todo eso y dejan el piso para poner una capa nueva y que refuerce, pero lo anterior la cogen y la dañan, la sacan y ahora sí. Eso es lo que hace. No, lo viejo no. Por eso dice regeneración, porque vamos a comenzar con algo nuevo, desde cero, nuevo. Tito 3:5, ¿qué nos dice? A través de la experiencia de los discípulos es lo que estamos aprendiendo ahorita. Lo que pasó con los discípulos fue una enseñanza que dejó Jesús para que podamos entender nosotros nuestra vida espiritual, cómo ha trabajado, cuáles fueron esas fases. Primero haber recibido vida y luego tener el Espíritu Santo para que comience de esa nueva vida a hacer la regeneración. Ese es el porqué de muchos religiosos no están aceptados por Dios porque no son una nueva criatura. Por eso que no se pueden regenerar mucho. Y ese ya tiene tantos años y sigue lo mismo porque nunca ha recibido vida. Por eso que no puede regenerar, por eso sigue lo mismo, y no cambia y sigue lo mismo. Es porque no puede. Primero no puede el Espíritu Santo trabajar en esa vida. ¿Y por qué no puede? Si tiene poder, porque no está el Espíritu Santo en esa vida. Y por eso que no va a haber esta muerte. Eso no va a cambiar nunca. Cambiará por fuerza de voluntad y dejará, pero espiritualmente es un impío. Tito 3:5, ¿qué dice? Nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Sí ves que está viendo las dos fases que hay? ¿Cuál es la primera que dice? Lavamiento de la regeneración. de la regeneración. Y luego por la
Renovación, ¿qué cosa? Gloria a Dios. Sí, esas son las dos fases que pasan en nuestra vida. Y esa es la explicación por qué los discípulos tuvieron eso en ese momento. Para que se pueda entender. Las dos fases. En ellos es distante. En nosotros, después de Pentecostés, pasa ahí. Lavamiento por agua, ya saben, ¿verdad? Y luego viene el Espíritu Santo. Alábalo, sí. Damos gloria a Dios entonces por esta palabra bendita, que es lo que nosotros debemos analizar. ¿Ha pasado ese proceso en mi vida? Ahí va. Gloria sea al Señor. Sabemos lo que dice Hechos 1:8, ¿verdad? Vamos a 1 Corintios 15:45. 1 Corintios 15:45. Así también está escrito. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificado. Exacto. ¿Amén? Esa es la respuesta de lo que me dijiste antes, sino que lo estaba dejando después porque si era parte de eso, ¿no? Con Adán era ¿qué cosa? Pero dígalo todo. Alma. Y con el posterior Adán, espíritu, recién ahí. Es la pregunta que tú me dijiste. Entonces, el primer Adán, no. Todo contesta la Biblia. ¿Sí? Entonces, no tenía, porque era un posterior Adán, solo alma. Ya lo tenía Dios, no necesitaba espíritu. Por la muerte, ahí sí, obligadamente, Jesús vino a darnos ese posterior Adán, nos trajo espíritu viviente. Espíritu viviente. Eso es lo que hizo Jesús. Pero él tenía que irse, pues, ¿no? Para que ya tengan hasta los discípulos ese espíritu viviente. Gloria a Dios. Gloria a Dios, O aleluya. sea, pastor, una pregunta. Está clarísimo aquí que en esos tiempos solo tenía el alma y no tenían el Espíritu Santo. Pero ahora que tenemos el Espíritu Santo, Sí. solo tenían el alma. Y el Espíritu por eso que tenían el conocimiento. Pero no el Espíritu Santo. No. Aquí está probando eso. Ajá. Y como ya sabemos, sí tenían algunos espíritus, el Espíritu Santo. Momentáneamente para servicio. Para servicio. Solo para servicio. Solo para servicio. No para que lo tengan como lo tenemos nosotros de arriba para abajo. Solo para servicio. Amén, se los damos. Hasta para confeccionar, para hacer, construir algo, Dios le dio el espíritu de sabiduría y de esto, le dio a un nombre medio raro. Y le dio para que trabaje conforme el Espíritu Santo, Él los guíe, así los detalles, porque solo el Espíritu Santo sabe los detalles de Dios. Esos detalles son celestiales. Entonces este hombre, ¿cómo podía hacer las cosas conforme Dios? Necesitaba el Espíritu Santo, porque dice que Él es el que conoce la mente de Dios. Entonces tuvo que darle para que hagas esto. Mira, fue por un servicio. Así era. Amén. Ahora sí. Entendemos que por tener vida ya recibimos gracias al postrer Adán. Entonces, mis hermanos, creo yo y me siento contento que hayamos entendido esta fase de nuestra vida, de renovación, de regeneración. Ya así ya podemos nosotros analizarnos si estas fases están en nuestras vidas. He sido lavado y estoy siendo renovado, regenerado por el agua, renovado por quién? Por el Espíritu. Renovar. ¿Hay cambio en mi vida? ¿Soy diferente a lo que era antes? ¿O sigo siendo igual?
no es pasar entonces por el proceso. Debemos entender entonces por esta enseñanza de los discípulos que fue separado para que ellos puedan entender. Ya nosotros entendemos más rápido una sola cosa. Pasa, aparece y por eso que no nos damos cuenta, no entendemos, pero en el mismo instante pasan esas dos cosas. Eres limpiado, tienes el Espíritu Santo, comienzo a trabajar en tu vida. No estoy cambiando, ¿qué está pasando? Preguntémonos, ¿he nacido verdaderamente de nuevo? ¿El Espíritu Santo mora en mí? ¿Estoy viviendo en el poder y en la plenitud del Espíritu Santo? Son preguntas que uno tiene que hacerse, por eso dice en el libro de 1 Corintios 11, examinémonos cada uno. Amén. Gloria sea al Señor. ¿Entendido fue? Amén. Amén. Es que eso es complicado, te pasa adelante. ¿Sí?